nuestros compañeros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, la LIMED, para presentarnos pues estas secuelas del viejo régimen. Nos acompaña Adrián Ramírez, presidente de esta liga, y también Astrid Virginia Fuerte, integrante de esta Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, ambos defensores de estos derechos, y nos da mucho gusto saludarlos. Pues nos van a hablar justamente de temas que están vigentes, que tienen que ver con el asedio en América Latina, tanto golpes duros como golpes blandos, y la desaparición de derechos humanos en un contexto en el cual pues también revisamos lo acontecido en Chile el 11 de septiembre de 1973. Adrián, nos da mucho gusto recibirte. Buenos días, y también buenos días a Astrid Virginia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto igual estar aquí contigo, Nancy. Pues platíquenos en referencia a estos golpes blandos, golpes duros y desaparición de derechos humanos. Pues pareciera que son temas que no concluyen. O sea, aunque nosotros pensemos que son temas del pasado, pues no, estamos viviendo de hecho la profundización de los llamados golpes de Estado blandos, que es la coyuntura que tenemos ahora, y también cómo ver lo que ha ocurrido en temas pasados, como el caso de Chile, que por supuesto no es el único que hemos vivido en la región. Nancy, vamos a centrar rápidamente los puntos que vamos a hablar el día de hoy con algunas tesis. Primero, la primera tesis es: existe la lucha de clases, la han tratado de negar. Entonces, el primer punto es el contexto para comprender la lucha de clases. Dos, la autodeterminación de los pueblos, la soberanía de los pueblos, y quién determina quiénes son los pueblos que financian o animan al terrorismo, los golpes de Estado, etcétera. Ya lo veremos en este punto. El tercer punto es el poder judicial, poniendo el ejemplo de Chile, no cambió durante el régimen pinochetista. Cambiaron el Congreso, tomaron una junta militar, pero curiosamente no cambió el Poder Judicial. Y es decir, este es el papel que tiene el Poder Judicial en los golpes blandos. La siguiente tesis es el hecho de cómo se utiliza la, los recursos, tanto de la guerra judicial como mediáticos y demás, en este contexto de manipulación de la población para favorecer e inducir este tipo de situaciones. Eh, y por último, también tomar en cuenta que así como avanzó el derecho penal del enemigo y también avanzó la guerra judicial en contra de los regímenes progresistas de izquierda o incluso de procesos revolucionarios, también hay que decir que en, en el tema de Chile y Pinochet, ante la falta de capacidad de la justicia chilena para poder sancionar a Pinochet, se dio en el mundo dos elementos fundamentales que confluyeron para hoy ser un aporte grande al derecho internacional de los derechos humanos, como es la competencia internacional y la jurisdicción internacional. Por primera vez se cristalizó los esfuerzos de muchas personas y organizaciones que trataban de decir que, independientemente de donde ocurra una violación a derechos humanos, esta puede perseguirse incluso fuera del territorio y utilizando recursos jurídicos de otros países. Y es así como la detención de Pinochet en Inglaterra favoreció la posibilidad de que se generaran estos principios de competencia universal, y es así como estamos prácticamente llegando a 25 años de la construcción del Estatuto de Roma para crear la Corte Penal Internacional. Lamentablemente, la negociación del Estatuto de Roma fue una serie de negociaciones tan grandes para poderlo implementar,
que perdió la fuerza fundamental de su contenido y Estados Unidos nuevamente quedó fuera de todas las listas y de todas las posibilidades de sanción internacional porque no reconoce la competencia e incluso se han generado leyes metaconstitucionales que imponen al mundo la posibilidad de que lo que haga Estados Unidos, sus marines, sus funcionarios, no será objeto de persecución internacional. Pero las cosas están cambiando y es ahí donde vamos a centrarnos en este día que estamos celebrando eh, el arribo de movimientos progresistas de lucha y que lamentablemente Víctor Jara y otras personas que fueron torturadas ahí en el estadio de Chile, eh, apenas están empezando a recibir sanción. 7 militares fueron sancionados y condenados a 25 años de prisión. Ya la mayoría están muy próximos a la impunidad biológica y lamentamos esa sentencia porque eh, Víctor Jara le cercenaron las manos, su cuerpo presentaba más de 60 fracturas, o sea, para que veamos la hazaña, pero nunca se pensó que pudiera llegarse a sancionar a los militares. Sin embargo, el poder todavía de esa junta militar, de ese Estados Unidos que ingiere en los asuntos internos de los países, hace que haya todavía grandes sectores de población que saludan a la ultraderecha y este ultraconservadurismo y festejan también a estos militares. Y bueno, es parte de esa lucha de clases. Pero en fin, ahí están los puntos. Astrid puede ya ir desarrollando. Y bueno, ese es el contexto, Nancy. Muy bien, Astrid, pues coméntanos acerca de pues este panorama que se ha vivido a lo largo de estas décadas, por favor. Sí, pues sí, precisamente, mira, como estamos conmemorando los 50 años del golpe de Estado en Chile, creo que vale la pena hacer como este recuento de este asedio que ha sufrido toda la región de América Latina y cómo han venido cambiando estos tipos de golpe de Estado que han sido de manera distinta y que hemos pasado de estos golpes de Estado militares a estos golpes blandos, a estos golpes que se dan a través del aparato judicial. Y en América Latina hemos estado viendo este fenómeno que no se daba de tal manera o a tal magnitud desde la primera ola de los gobiernos de izquierda, ¿no? Y ha sido el ascenso de la izquierda al poder. Hoy en día, pues son varios países en la región que han apostado por regresar a los gobiernos de izquierda y esta segunda ola, como es catalogada ya, pues sigue en ascenso y lo vemos ahora con las recientes elecciones en Guatemala en la que ganó Bernardo Arévalo, que va a tomar posesión en 2024 como presidente y este fenómeno que se ha venido dando a partir del 2018 con la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y es a partir de este ascenso de estos gobiernos de izquierda que hemos visto cómo se ha estado intentando terminar con esta mancha, por así decirlo, izquierdista y se ha estado haciendo a través de estos golpes blandos o de esta guerra judicial hacia los gobiernos progresistas y aunque el modo de operar es distinto, es decir, estos golpes no se dan por la vía militar como ya mencioné, pero pues se sigue teniendo como similitud que se usa el discurso del regreso del comunismo en la región con estos gobiernos de izquierda y que es algo que se debe erradicar. Y aquí vamos viendo cómo estos golpes blandos han sido parte de esta estructura para dar el golpe final, que es llegar a lo que llamamos el lawfare o el golpe judicial. Y cómo vemos que se están dando estos golpes blandos, pues podemos verlo fácilmente con el golpeteo mediático, con los medios de comunicación convencionales, desinformando a la población o creando esta retórica falsa en torno al gobierno en turno, y ese es en lo que hemos visto que en México, para que tengamos un ejemplo pues más cercano, este gobierno ha sido muy criticado y podemos decir que hasta atacado
Y aquí hay que puntualizar porque siento que a veces se suele confundir o olvidar que con gobierno no me refiero a una persona, sino nos estamos refiriendo más bien a todo un conjunto de instituciones gubernamentales y de personas que las presiden. Y es justamente lo que pasa en los medios de comunicación, que se suele personificar a un gobierno, en este caso en la figura de Andrés Manuel, cuando en realidad los resultados que se tienen a 5 años del gobierno, sean buenos o sean malos, pues tiene que ver con este trabajo en conjunto, ¿no? Y los medios de comunicación en estos momentos tienen un rol importante, que es el de convencer a la población de lo que ellos dicen es la verdad absoluta. Preparar el terreno de cierta manera para que debilitar y que puedan entrar por medio del aparato judicial a derrocar estos gobiernos progresistas. Y también, pues, otro punto importante en toda esta parte de los golpes de Estado ha sido la responsabilidad que tiene Estados Unidos en este ámbito, ¿no? Hemos visto cómo en América Latina a lo largo de los años se han estado dando esta serie de golpes de Estado y justamente estos golpes que antes se daban por la vía militar, pues ahora inician por parte de los medios de comunicación convencionales y del aparato jurídico. Y vemos, por ejemplo, lo que pasó en Perú, que es un caso que ejemplifica muy bien todo esto que estamos hablando, con Pedro Castillo, que fue destituido y sometido a juicio político. Y en este caso ha sido un claro ejemplo de que Estados Unidos es quien sigue financiando grupos de poder para dar este tipo de golpes y que han tenido injerencia en los gobiernos de la región. Digo, o sea, solo hay que ver cómo la presidenta Dina Boluarte recibió a la consular estadounidense y aceptó ahora que entren tropas militares al territorio con la justificación que siempre dice o maneja Estados Unidos de combatir la corrupción, el narcotráfico y en fin, ¿no? Algo que Estados Unidos ha querido en reiteradas ocasiones hacer con México, pero pues aquí no ha logrado mayor impacto esas propuestas. Y pues hay que ver que Estados Unidos pues sigue parte importante financiando estos grupos de poder. En México, pues los grupos corporativos en las que está Claudio X González. Y aparte de todo esto, el papel tan importante que tiene el Poder Judicial y que funge como este principal actor en la violación a los derechos humanos, porque hay que destacar que en aquellos países donde se ha concretado esta guerra judicial, pues se ha convertido en un actor principal que viola derechos humanos al no garantizar la seguridad de la ciudadanía, porque no pensemos también que un golpe de Estado es tan solo con los políticos, es con la población, porque la población es la que sufre los estragos de estos golpes de Estado y viene la represión. En el caso de Perú, pues ya vimos la cantidad de muertos, si no mal recuerdo, eran aproximadamente 60 muertos, dejó los enfrentamientos entre autoridades y la población civil. Entonces, creo que el Poder Judicial está tomando un papel muy importante en este tipo de tareas, en lugar de centrarse en impartir justicia hacia la ciudadanía, como debería de ser su tarea principal, Nancy. Así es, y bueno, yo destacaría que en el caso mexicano, pues este golpe blando se ha echado a andar desde mucho tiempo antes de que el presidente López Obrador asumiera la presidencia. Yo lo ubicaría incluso en este momento del desafuero, desde aquel entonces, pues ya querían descarrilarlo, y por supuesto todas estas técnicas judiciales implicarían también, o más bien la judicialización de la política o la guerra judicial, guerra legaloide, pues entraría también en esto que veíamos apenas hace una semana, semana y media, con el ministro Luis María Aguilar, que tenía pues este proyecto donde prácticamente daba un golpe judicial a la Cuarta Transformación. Lo retira pues porque ya no se atreve
lleve a tanto, pero ahí decía que se le destituyera al presidente de la República y se le consignara ante las autoridades por algo que consideraba este ministro, en realidad sus patrones, ¿no? Porque hay que hablar de sus patrones en todo este entramado de componendas empresariales y políticas y judiciales, en este caso, pues que querían ya echar al presidente López Obrador. Yo vería eso. Y por otra parte, sí, la injerencia de Estados Unidos me parece muy marcada en toda la región, incluido al propio caso mexicano. Adrián, no sé cómo tú veas, pero me parece que estos momentos también son fundamentales para entender lo que pasa en nuestro país. Bueno, creo que hay una lucha y la lucha de clases continúa y existe. Y no solamente es la lucha de un grupo, de una clase, sino volvemos a este llamado tan importante, que es que tenemos que defender los derechos en cualquier parte del mundo y debemos de unirnos para defender todos nuestros derechos, porque los derechos del pueblo de Estados Unidos, que está viviendo un saqueo, una expoliación, que los recursos públicos que debieran servir para su sociedad, para la salud, para el tema de las casas, de que hay mucha gente que no tiene casa, que muchos derechos que están privados los estadounidenses y también los canadienses. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pondera el gasto porque no quiere perder la hegemonía militar, que es lo que sustenta. El poder económico lo ha perdido ya, el poder militar lo está perdiendo y no podemos dejar pasar por alto que los golpes blandos es solo una apariencia de una guerra integral, de las guerras híbridas, y que estamos desde hace mucho asistiendo a guerras mundiales que lamentablemente no logran impactar en el colectivo porque son ocultadas, pero ahí está todo lo que está pasando con África ahora, lo que está pasando en estas zonas de Palestina, lo que pasa en esa guerra de la OTAN contra Rusia para afectar los intereses económicos de Europa, eh, lo que se hizo en Haití, contratar mercenarios, incluso de ellos colombianos que operaron en Haití para asesinar al presidente, y después esos mismos mercenarios están actuando allá en Ucrania, eh, lo que se hizo en el gobierno de Honduras, en fin, toda la serie de golpes, y que para colmo, Estados Unidos y sus medios de comunicación y sus empresas, que son las que se benefician de estas guerras judiciales en contra del pueblo, de estas guerras militares en contra del pueblo, ellas utilizan el discurso y sacan listas donde dice países cuyos gobiernos financian el terrorismo. Y ahí está Cuba. Y cuando ha exportado o invadido un país o ha generado atentados, o Nicaragua, o hoy Venezuela, o Irán, ¿eh? Ya vimos que en Irak incluso esas armas de destrucción biológica nunca existieron, pero utilizar esa forma de pretexto teniendo un concierto mediático mundial, y lo vemos también en México, cualquier información que sacan la oligarquía, los grupos hegemónicos de contrainformación en el mundo, de desinformación del mundo, así en nado sincronizado actúan en contra de los pueblos. Entonces, ha llegado la hora también de que los pueblos vayan peleando cada vez más su autodeterminación. Por eso aquí la imagen del Benemérito de las Américas, porque creo que el canciller nos quedó todavía de ver más, porque en el multilateralismo muchas de las iniciativas que ha generado México no las pudo concretizar y se ha quedado corto ante la cantidad de casos tan graves que todos los días, cotidianamente, el ejército de ocupación sionista de Israel, cuyo pueblo israelí está confrontando a esa ultraderecha sionista,
y que no le permite la democracia, pero tampoco le permite existir como nación, y que hoy la casa Rothschild y la BlackRock están haciendo grandes negocios con las ventas de armas, sin importar ya la cantidad de personas que mueren todos los días, y para colmo, la banca mundial financiando a gobiernos de ultraderecha para darles créditos que después los va a tener que pagar el pueblo. Todavía estamos pagando el Fobaproa. En Argentina todavía se desestabilizó el país y Fernández quedó en una condición bastante limitada. Es decir, al analizar hoy, a 50 años del golpe de Estado militar en Chile, podemos ver que el pueblo tiene memoria y esa memoria histórica no se pierde, e independientemente de quién es el actor político que ayuda a catalizar las luchas de los pueblos por sus derechos, hay los pueblos que están actuando directamente, e independientemente de quien queda en el poder, es el pueblo que está movilizándose y actuando. Yo creo que hoy el despertar eh, de, este, de este modelo de lucha, de guerra comunicacional por los pueblos, de mecanismos de periodismo de investigación que van a demostrar dónde se mueven los hilos de la represión, de la gran corrupción, es un elemento importante, y tendremos que buscar nuevos cambios en los principios de jus cogens, es decir, ese derecho internacional que deba cambiar para irnos propiciando que podamos, como actores de los pueblos, intervenir también en la vida internacional, y que de una vez por todas podamos ir contribuyendo a colocar en la historia, en el papel que ocupa Estados Unidos, su oligarquía, como imperio que en su decadencia está todavía actuando de manera muy violenta en diferentes lugares. Debemos de pronunciarnos por la salida de las bases militares extranjeras de cualquier país. Tenemos que pronunciarnos en contra de los acuerdos de los ejércitos, del Comando Norte, del Comando Sur, de la OTAN, de las bases que están en diferentes países, y, eh, y contrariamente a lo que la gente dice, por ejemplo, en el caso de México, hoy a los militares los han sacado de ser los enemigos del pueblo y estar en una guerra contra el pueblo para estar haciendo actos de labor que, para no sacarlos fuera, para no despedirlos de sus encargos, le están dando una de las 5 tareas que tiene las Fuerzas Armadas, y es colaborar al desarrollo del país. Entonces, esto habla de un cambio de paradigma, y podríamos decir nosotros, ¿cuándo íbamos nosotros a expresarnos de que el ejército hoy está pudiendo hacer una serie de labores? Claro que hay violaciones a derechos humanos que se están investigando, se deben sancionar, pero no parece ser la política de Estado, Nancy, y en ese sentido, a 50 años de distancia, también nuestro país ha jugado un papel importante en la defensa de los derechos de los pueblos, y cuidadosamente aplicando una política de relaciones exteriores sobre el principio de la autodeterminación, está pudiendo también contribuir a que los pueblos no tengan situaciones tan graves, ni tampoco se presta a ser uno más de las piezas de la geopolítica del intervencionismo estadounidense, y esperemos que pronto podamos arribar a un nuevo modelo internacional donde se desdibujen las fronteras y haya libre tránsito para todas las personas en el mundo, y que a igual trabajo, igual salario en cualquier país, y que si tú migras de un país a otro, tus títulos, tus oficios sean validados y te paguen lo mismo que si eres nacional que si no lo eres, porque en realidad el despojo de los pueblos y naciones está en la explotación de la mano de obra de los países, y haciéndote creer que tu trabajo vale menos porque eres extranjero, pues entonces es como van saqueando nuestros intereses. Y detrás de los golpes de Estado, como lo hemos visto en Colombia,
la empresa Coca-Cola financiando a los grupos paramilitares, esa empresa Coca-Cola vinculado a la casa Rothschild, a BlackRock, que son quienes controlan las guerras en el mundo y sacan los grandes beneficios. Ellos prestan incluso el dinero a los países para financiar las guerras, de las cuales después van a sacar grandes dividendos. Los pueblos ponen los muertos, ellos ganan los recursos y por eso tenemos que seguirnos pronunciando. Y enhorabuena, este momento histórico que vive el mundo, en el que Estados Unidos debe reconocer que debe de cambiar y aceptar que él es el principal violador de los derechos humanos en el mundo y que ni siquiera es capaz de dar condiciones dignas para su pueblo allá en Estados Unidos. Pues les agradecemos mucho a Adrián Ramírez y Astrid Virginia Fuerte por este espacio. Adrián es presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos y Astrid es defensora de los derechos humanos, también adscrita a la LIMET. Pues muchas gracias, que pasen muy buenas tardes y feliz fin de semana. Gracias. Gracias, buenas tardes. Un abrazo.